vamos buscando un software ahí en su computadora que se llama CodeBlocks, que es el que usamos básicamente aquí en el laboratorio para programar en lenguaje C o C++. Si lo buscan, pues así aparece ese icono con 4 cubitos. Si a alguien no le aparece, me dice, porque hay alternativas web que las vamos a ver casi al final de la clase por si en algún momento es necesario programar y no tenemos el software para hacerlo. Entonces, si lo abren, puede que ya les abra un proyecto que alguien ya hizo previamente en estos días o el semestre pasado, si es que no formatearon las computadoras, aparece ahí ya un código de alguien que quedó ahí, ¿no? CodeBlocks es un software que trae un editor. Un editor es como el bloc de notas o como un Word, donde uno escribe código. La ventaja que tiene es que nos colorea esas palabras reservadas o funciones que trae el lenguaje para interactuar con la computadora, es decir, con entradas y salidas, que es lo que vamos a empezar a hacer. Mostrar en pantalla datos, información y capturar datos del usuario, que son ustedes, le van a meter datos para hacer algo dentro del código, es decir, dentro del programa. ¿Va? Entonces, el CodeBlocks tiene ese software y dentro de ese software trae otro software que es el que se encarga de leer el código. ¿Okay? Todos los lenguajes, o la gran mayoría de los lenguajes, tienen un software que lee el código y genera el programa. Lenguaje C es un lenguaje y C++ que son compilados. Es decir, un proceso de compilación es leer el código y ver que no hay errores. ¿Okay? Entonces, a veces nos equivocamos, escribimos mal una función y esa función o esa palabra que escribimos no existe en el programa o no existe en el lenguaje. Entonces el compilador se encarga de hacer esto, de revisar que el código coincida con sus reglas de cómo se programa en ese lenguaje. Entonces va a leer el código, si no hay errores, va a lanzar el programa. Es decir, genera un ejecutable, un punto .exe, para que pueda correr en Windows. En Windows los .exe son programas que instalamos o ejecutamos. Hay otros lenguajes que son interpretados. Uno de ellos es Python, JavaScript y varios más. La diferencia es que los interpretados como Python van leyendo línea por línea y la van ejecutando. Entonces, cuando encuentra un error, ahí termina el programa. Entonces, sí, adelante. Nuestro programa en C nunca va a correr si encuentra un problema, un error. Y es a veces frustrante, ¿no? Entonces, cuando encuentran un problema y no les compile, me dicen y ya les ayudo para ver rápidamente dónde se equivocaron o qué hace falta. A veces es un error de sintaxis, es decir, me faltó ponerle una N cuando era una M. En suma puse suma. Entonces no coincide, ¿no? O me faltó un punto y coma. Van a ver que el lenguaje sea al final de cada instrucción, de cada llamada a función, va un punto y coma. Que es como la terminación de una instrucción. Entonces, si no ponen el punto y coma, el lenguaje dice, aquí falta algo, no puedo continuar. ¿No? Entonces vamos a empezar a ver que pues, la computadora es muy exacta, pues tenemos que darle las órdenes como las entiende la computadora, al menos el compilador y el lenguaje. ¿Okay? Entonces, vamos creando el primer programa. Siempre cuando comenzamos a programar en un nuevo lenguaje que no conocemos, siempre buscamos el hola mundo. El hola mundo es como el famosísimo saludo para ver cómo imprimir una información en la pantalla o hacia el usuario. ¿Okay? Entonces, ahí en el CodeBlocks viene como una hojita o en file mismo. Se van a file, new, y ahí vienen varias opciones para crear diferentes de un proyecto, una clase, y nos vamos a la parte de file. Y nos va a abrir como un diálogo de qué tipo de archivo vamos a crear. Y vienen diferentes iconos. ¿Ok? Busquen el que dice C diagonal C++ source. Comúnmente se le conoce como el código fuente, donde está escrito, vamos a escribir el código, el source code, ¿no? Entonces el source o la fuente. Le damos en Go y aparece esto que les llaman un wizard de cómo lo vamos a ir integrando a ese archivo.
Nos va a preguntar dónde bueno, primero qué lenguaje vamos a usar. C, porque tiene la opción de usar C++, pero elijan C, porque a veces por default viene seleccionado C++. Siguiente, el nombre o dónde vamos a guardar los programas que vamos a hacer el día de hoy, porque vamos a hacer varios, ¿no? Viene aquí un botón como con tres puntitos donde vamos a guardar los archivos. Comúnmente yo los guardo en el escritorio. Yo creo una carpeta ahí y ahí voy guardando todos los programas que hacemos de la clase. Entonces lo que voy a hacer, voy a abrir aquí y voy a buscar mi escritorio y voy a crear aquí una carpeta. Se le voy a poner fundamentos. Y dentro de esa carpeta voy a crear una subcarpeta que se va a llamar clase 01. Y ese es donde voy a guardar o vamos a guardar los programas que vamos a hacer hoy. Dile que no. ¿Sales? Para que vete a documentos o descargas. Ahí sí. Está bloqueado el escritorio. Entonces, cualquier carpeta, al menos el escritorio para mí es para que sea más rápido, la carpeta como de la clase, la carpeta para el día de hoy, clase 01. Y me pide, antes de guardar, el nombre que va a llevar el archivo. Vamos a ponerle, para ordenarlo, ejercicio 01. Y como vamos a programar el lenguaje C, le vamos a poner ejercicio 01.c, que es la extensión para identificar que ese archivo contiene código en lenguaje C. Créala. Vete a descargas o documentos. Ahí queda uno. Fundamentos. Entonces le voy a dar guardar para que cree ese archivo. Y ya lo que hay que hacer es finalizar. Y nos aparece como un bloc de notas, que es el editor. Con el control, la tecla control y el scroll del mouse le pueden dar zoom al editor. Quien todavía no esté y me dice o soy atorado, porque ya vamos a empezar a escribir código, ¿no? Entonces, para escribir código, al menos en lenguaje C, bien pudiéramos utilizar cualquier editor, incluso hasta el bloc de notas. Pero lo que tiene el CodeBlocks, eso que le digo que ya está diseñado para leer código y que nos muestre en colores las palabras como reservadas. Hay otros editores un poco más modernos que ya los vamos a ver después, en cómo instalarlos y configurarlos para poder adaptarlos a nuestras necesidades, tanto visuales como hasta de desarrollo. Pero con CodeBlocks podemos arrancar y siempre debería de compilarlos, al menos aquí en el laboratorio y cuando salen en su casa también. New file. File. Ya, de buena semana. Se nace, ya busca. Perfecto. Le puse fundamento. Ya dentro de fundamentos creo que perfecto.
Ya, dale abrir. Y ahí, ¿qué nombre le pusimos al archivo? Ejercicio 01.c. Ah, ya esto se iba a señalar las carpetas para guardar el nombre de archivo. Ejercicio 01. Ah, eso las preguntas. Punto C. De hecho, ahorita me fijé que si no le ponen el punto C automáticamente. Pero más vale asegurar ponérselo. Va, entonces, un código en lenguaje C, para empezar como una plantilla y arrancar a programar algo, consta de dos partes. La primera parte es incluir una biblioteca en específico que es de entrada y salida. Es decir, para mostrar datos, que le vamos a llamar imprimir datos, y la otra es para capturar datos, leer datos de entradas del teclado. Entonces, esa biblioteca se llama stdio.h. Esa línea o ese encabezado, lo voy a poner aquí, con doble diagonal, entrada y salida. Hay varias bibliotecas. Una de ellas es esta stdio, que es estándar IO, in output. Librería estándar de entrada y salida. Eso es lo que significa el IO, input output. Lo que está al final, con doble diagonal, son comentarios. ¿Qué es un comentario? Es una anotación, pero que no es código. ¿Ok? Eso quiere decir que cuando compilamos, esto lo ignora el compilador, no es parte del código. Son anotaciones que uno puede poner. Muchas veces podemos crear comentarios así, es decir, este es el código, lo hizo Michelle Dávalos. ¿Para qué materia? No, pues para fundamentos de programación. Para el ciclo 26B. Entonces, los primeros comentarios son anotaciones, quién lo hizo, para qué materia. Incluso cuando tengan curiosidad y exploren código de otras personas, van a ver unos comentarios así que tienen como instrucciones de quién los hizo, cómo funciona y lo que hace. ¿Ok? Pues a veces las primeras líneas es de puros comentarios. No es necesario hacerlo aquí al menos, pero pues los comento si ustedes lo quieren anotar de esa manera, pues, ¿no? Que poner su nombre de quién lo hizo. Dudas, preguntas hasta aquí. ¿Qué sigue después? Todos los programas que hagamos tienen que llevar una función de arranque. Esa función de arranque se llama el main o el principal o la función principal, que se estructura de la siguiente manera. Así es como definimos una función en C y la función principal que necesitamos para que un programa corra. Y tiene sentido porque el main es la función con la que voy a arrancar a hacer algo. Lo que hace el compilador, busca dónde está la función main para empezar a generar ese ejecutado. ¿Ok? Y la estructura es muy simple. Si observan, pues tiene el nombre de la función, ese siempre va a ser main. Cuando empecemos a ver funciones, nosotros vamos a crear nuestras propias funciones con nuestros nombres. Y tiene una estructura muy específica. Las funciones pueden retornar o no retornar nada. Es decir, se ejecutan, terminan y regresa un valor. Esta función main retorna un int. Es un int, es un valor entero.
valor numérico, si lo vemos de esa manera. ¿Ok? Todo en C, al menos, vamos a ver que tenemos que abrir llaves de apertura, llaves para cerrar. ¿Ok? De todo lo que está dentro de llaves es un código que se va a ejecutar. ¿Tá? ¿Qué vamos a hacer? Pues dentro del main vamos a imprimir en pantalla ese mensaje de hola mundo. ¿Ok? Entonces dentro de main nosotros podemos escribir código de lo que queramos, ¿va? Este no es código real, es nada más que nada una simulación, ¿no? ¿Cuál es la función dentro del lenguaje C para imprimir en pantalla? Se llama printf, ¿ok? Y si ven el editor, Coderblocks, me dice cómo es la de la función o me da información, ¿ok? El printf recibe dentro de la función un mensaje, el mensaje que vamos a imprimir. Los mensajes que son cadenas de caracteres, así se les llama, o strings, son o se crean con dobles comillas. Dentro de esas dobles comillas, se abre una comilla doble y se cierra la comilla doble. Todo lo que está dentro de ahí es una cadena de caracteres para mostrar en pantalla. Entonces, dentro, ¿cuál va a ser nuestro mensaje? Hola mundo. Y si quieren ponerle un signo de admiración o cualquier otra cosa, por su nombre, el mensaje es el que se va a mostrar. Al final de esa función o de esa instrucción en C, debe de ir un punto y coma. Es decir, terminamos la ejecución de esa función y posteriormente podemos seguir agregando más código o más funciones, más instrucciones. Cuando, al menos en el main, cuando ya no vamos a hacer más código, en este caso el único que vamos a hacer, nuestra función le dice al compilador que va a retornar un entero. Espera que esa función cuando termine me regrese un entero. Entonces hay una palabra reservada en lenguaje C que lo único que va a hacer es retornar un valor cero. Nada más como para cumplir con el formato de la creación de la función. ¿Va? Todas las funciones main tienen que regresar un entero. Tienen que regresar algo. Entonces, forzosamente, va a return. Después vamos a ver si empezamos a generar errores. Este cero puede cambiar a diferentes números. Cuando termina el programa, podemos ver esos números. Entonces, de acuerdo al número, uno puede definir. Si fue -1, es que hubo un error. O error de usuario, por así decirlo. Si fue un 10, a nosotros definimos que en 10 es porque todo terminó bien, ¿no? Ya son como códigos de salida. Hace el usuario cuando termina el programa. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí con la estructura? Entonces, más simple. Voy a quitar los comentarios. Los voy a eliminar. Quieren ustedes, déjenlos nada más como para dejar que así es como la plantilla simple para empezar a programar en. ¿Vale? Son 7 líneas. Muchas de esas, nada más 2 líneas son código, la 4 y la 6. ¿Ok? Entonces, con eso es como vamos a arrancar a empezar a programar. Creamos nuestro main, nuestra estructura y vamos a hacer un programa que haga esto, bla, bla, ¿no? ¿Cómo corremos el programa? Acá arriba hay varios botones. Este amarillo, esta tuerca, lo que hace es compilar. Si pasan el mouse sin darle clic, ahí dice compile, ¿no? O build, que es el proceso de construcción. Si le damos clic, lo va a construir y acá abajo les deberá aparecer una ventana si hubo algún error. Si no, creo que con F2 aparece. Y la pueden ocultar con F2. ¿Ok? ¿Qué pasó ahí en el build? Pues no hubo ningún error, ningún warning. Es decir, compiló, no hay errores. ¿Qué podemos hacer? Correrlo con el botón del triángulo como de play. Podemos correrlo. Y nos va a lanzar, pues, esta pantalla negra, la terminal de Windows. Se me dio el command prompt con el mensaje que. Hola. ¿Cómo la cerramos? Ahí nos dice
Presiona cualquier tecla o cerrar la ventana sin ningún problema. Si hay cambios en su código, por ejemplo, yo le pongo hola mundo desde, no sé, CodeBlocks. Como hubo cambios, tengo que volver a compilar y tengo que volver a correr. El tercer botón hace esas dos cosas al mismo tiempo. Compila, si no hay errores, corre el programa, lo lanza. Entonces, a veces es más sencillo, creo que es con F9, lo hace al mismo tiempo. Dejen ver si es F9. Ajá, con F9, compila y lo corre. Y ahí está el nuevo mensaje. Si hay dudas, preguntas o algún problema, me dice. Antes de continuar. ¿Quién habló? Dale control, presiona y nada más. Llaves, llave, llave. Para que pase, ¿no? Es una llave. Pasar por vamos a pasar. Dudas, preguntas. A todos les funcionó. Bueno,
Vamos haciendo ejercicio 02.c. Así como creamos este ejercicio 1.c, en otro archivo. ¿Cómo lo hacemos? Nos vamos a File, New, y viene la opción de File. ¿Dónde lo van a guardar? En la misma carpeta donde guardamos ejercicio 01. Recuerden seleccionar C++ Source. Ejercicio 02.c. Y creen la plantilla básica para empezar a programar, que es poner el include y crear la función main. Y ahorita vamos a empezar a crear algo para crear variables, empezar a meter datos al programa. Entonces, la primera línea o las primeras líneas, nuestro include. Después, nuestro main. Y al final del main, al menos por ahora, siempre vamos a poner return 0. ¿Sí? De hecho, ya le di todo el zoom y es todo el zoom que tiene esta cosa.
En lenguaje C hay diferentes tipos de datos para guardar valores numéricos. Vamos a comenzar con el más básico, ya lo vimos, es el entero. En un entero, en una variable entera, podemos guardar valores negativos, positivos. ¿Ok? Todo esto tiene un tamaño y tiene un rango. Queremos un número más grande, necesitamos datos. ¿Va? Está el flotante, el float, que es para decimales, es decir, como para guardar el valor de pi 3.14 operaciones decimales. Y está el global, que es para números más grandes. Más grandes y lo que puede guardar el entero. Con el entero va a ser más que suficiente para guardar valores pequeños, es decir, no sé, un 10, un 100, incluso puede guardar hasta más de un millón. Todavía no me quiero meter a cuánto puede guardar cada uno. Cada uno tiene en memoria una capacidad en bytes y eso es lo que lo acota a que sea limitado. ¿Ok? Entonces, cada lenguaje de programación tiene sus tipos de datos, son la capacidad que tienen para guardar números muy grandes. ¿Va? Pero con esto, para hacer las prácticas aquí, las actividades, es más que suficiente. Para cuestiones más científicas, obviamente hay tipos de datos exclusivos, donde necesitamos más precisión para los errores y todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces, al menos estos son los datos numéricos que hay para C, que casi los comparten con muchos lenguajes de programación. Un entero, un decimal y uno más grande que será como un doble. ¿Ok? Entonces vamos a crear un pequeño programa para sumar dos números que le vamos a pedir al usuario. ¿Ok? Entonces, dos números que le vamos a pedir al usuario son variables que tienen que existir en memoria para que la computadora lea esos dos valores y haga la operación aritmética. ¿Ok? Entonces, ¿cómo definimos variables? En C, las variables siempre se definen al inicio de la función. Antes de usarlas, esas variables tienen que estar definidas. Es decir, para que cuando corra el programa, el sistema operativo cargue esas dos variables o reserve esa memoria, porque ahí vamos a guardar dos números enteros. ¿Ok? Entonces, ¿cómo definimos variables? Decimos primero, ¿qué tipo de dato va a ser? ¿A qué me refiero con tipo de dato? ¿Qué valor o tipo de número vamos a guardar? Un entero, porque puede ser negativo o positivo. ¿Ok? Entonces vamos poniéndole que su nombre va a ser A, la variable A. Bien podrá ser variable X, variable Z, pero vamos a sumar A más B. Como conocemos eh, cálculo, sumar dos cosas, A más B, o dos conjuntos, si lo queremos ver de esa manera. Vamos a declarar con quién lo vamos a sumar, es decir, con B y punto y coma al final. Entonces ahí tenemos declaradas dos variables para guardar los enteros. En C podemos asignarles valores, es decir, que A sea igual a 10 y que B sea igual a 2. Entonces voy a empezar a poner comentarios como para ir no explicando, sino qué hace cada sección. ¿Qué estamos haciendo aquí? Creando variables. Le voy a poner creando o definiendo variables. Entonces a veces, define la variable tal para guardar tal dato. El definir es más decir, ok, una variable de tipo entero o una variable de tipo flotante con el así. Después le estamos asignando un valor que ya viene parte del código. A esta parte se le llama inicialización. Estamos inicializando una variable, es decir, le estamos dando un valor a la variable. Por default, estas variables son nulas, no tienen ningún valor, tienen valor basura. Que no tienen, como decir, tienen un valor aleatorio, por así decirlo. ¿Va? A menos que hace mucho tiempo, cuando yo todavía estudiaba, uno generaba o definía variables y si las quería mostrar en pantalla tenían basura, así le llamábamos, tenían un valor ahí aleatorio que la memoria tenía guardado. Las memorias, por lo que guardan son ceros y unos.
Entonces, si el sistema operativo no limpia la memoria, no la vacía, pues se queda esa basura ahí. Entonces, comúnmente ya ahorita ya no pasa eso, y el sistema operativo se encarga como de limpiar la memoria, es decir, dejar todo en cero. ¿Ah? Ya no aparece ese número, 1 millón y algo que no te lo esperaba, ¿no? Comúnmente uno espera, yo declaro mi variable, por default va a arrancar en cero, a veces no pasa. Entonces, por eso a veces es mejor inicializarlas en algún valor. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer la operación aquí mismo, con estas dos variables que tenemos aquí definidas e inicializadas. ¿Ok? Para eso necesitamos como una tercera variable, donde vamos a guardar el resultado. Entonces, definimos nuestra tercera variable, que se llame C. En C vamos a guardar ese resultado de sumar A más B. Entonces, creamos variables, inicializamos y hacemos el cálculo. Entonces, C, le vamos a asignar el valor de la suma de A más B. En este caso, nosotros sabemos que A es 10 y que B es 2. Pues obviamente la suma va a ser 2, ¿no? Si corremos ese programa y lo ejecutamos, no vamos a ver nada en pantalla, pero se va a crear las variables, se les va a poner el valor de 10 y 2 y se va a crear, no se va a crear, se va a ejecutar la operación. Y ya nada más. Pruébenlo. O sea, si le dan compilar o el F9, va a lanzar la pantalla, pero no vemos nada en que simple. Esto de presionar una tecla es parte de que lo mete el Codeblocks, no es parte del código. ¿Qué necesitamos? Pues mostrar en pantalla el resultado. ¿Sí? ¿Cómo imprimimos en pantalla? Con el printf. ¿Sí? Entonces, con el printf, ¿qué vamos a hacer? Vamos a mostrar el mensaje. La suma es, y vamos a ir probando de a poco. Ese va a ser mi printf para mostrar el resultado. Ahorita vamos a construir el resultado. El resultado ya lo tenemos de la operación en C. Ya tenemos nuestro mensaje. Lo corremos, compilamos y corremos, vamos a ver el mensaje. Ya está el mensaje, ¿no? La suma es, y ya sabemos que la suma o el resultado de esa suma está en la variable C. Tenemos que imprimir esta variable C junto con este printf. ¿Okay? Este printf, el print, pues es como de imprimir, mostrar en pantalla, no es realmente imprimir algo en la impresora. Y la F significa formato. Entonces, este mensaje que tenemos lo vamos a formatear para mostrar una variable. Que se construye el mensaje usando una variable. ¿Cuál variable? La variable C. Y hay secuencias de escape, se le llama, para imprimir un entero dentro de un string, utiliza lo siguiente. Entonces, lo que queremos hacer es que se imprima el mensaje. La suma es un espacio y el resultado de la suma. Pues le ponemos un espacio y en el resultado vamos a imprimir el valor de la variable C. ¿Cómo lo hacemos? Colocando el %i. El %i lo que hace es que el printf no le dice, ok, aquí hay un %i, aquí una secuencia de escape, aquí yo voy a poner una variable. ¿Qué variables voy a tener que poner? La de C. Se la tengo que indicar a printf. Después del mensaje, con una coma separamos las variables que le vamos a enviar al mensaje. Entonces, después de la segunda comilla, ponemos coma y le decimos, esta variable quiero que la imprimas en esta posición del %i. Entonces, printf construye el mensaje, toma el valor que tienes en memoria y lo mete aquí para poderlo imprimir. Es decir, formatea lo que está en memoria hacia la salida del usuario, hacia la pantalla, que es lo que terminamos. Entonces, si lo corren, van a ver el 12 ahí mismo. Pruébenlo. Si hay un error, me dicen, hasta este punto debería de funcionar, ¿no? Y ahí aparece, la suma es 12.
Si hay dudas, preguntas, algo que se les haga raro ahí. Si quiero definir, digamos, qué variables tengo que dejar. Si los arreglos solucionan un poco eso, puedes crear un arreglo con 15 espacios y nomás es como defines una variable. Pero ya que vamos a arreglos, vamos a ver que, por ejemplo, quieres meter para 100 elementos, para calcular el promedio de esos 100 elementos, pues no haces 100 variables, creas un arreglo con 100 posiciones. Eso ya lo vamos a ver casi al final del semestre. Ahorita como son pocas variables, vale la pena hacerlo así, pues, ¿no? Tener las variables de manera independiente. Dudas, preguntas, si no les funciona. Hay que correrlo de nuevo. Ya está, ¿no? Cambien el valor en vez de que sea 10, no sé, que sea 15. Ahí está, el resultado es 17. Hagamos ejercicio 3. Ahora esas variables que ya definimos, en vez de inicializarlas, les vamos a pedir al usuario como entrada para que sea variable. Aquí se le dice están quemadas las variables. ¿Ok? Es decir, la inicialización está ahí mismo dentro del programa. Entonces, ejercicio 3. Y hagamos lo mismo. Volvamos a hacer la plantilla, ¿no? El stdio.h y la función main. Y creemos nuestras tres variables, A, B y C. Igual como lo hicimos, definámoslas. In A, in B, in C, que es donde se va a colocar el resultado de la suma de A más B. Entonces ahí están nuestras tres variables que necesitamos para sumar dos números. En la C es donde se guarda el resultado. Así como hay la función para imprimir en pantalla, que es printf, está la función para leer datos de entrada desde el teclado, que se llama scanf. Y scanf hay que decirle dos cosas. ¿Qué es lo que vamos a leer y dónde se va a guardar eso que vamos a leer? Es decir, scanf lee el formato que le vamos a decir, queremos que leas un entero, un flotante o un double. En este caso, ¿qué vamos a leer? Pues son enteros. Entonces, para leer, ya sabemos, lo vimos ahorita, que con %i identificamos un entero. En este caso, estamos diciendo, scanf vas a leer un entero. O espera un entero. Es decir, un valor numérico. Porque todo lo que sale del teclado son caracteres. Si no pone 100, no quiere decir que ese 100 sea un 100 para poder sumarlo. Es un carácter que se guarda en memoria. ¿Sí? Entonces hay que realizar un formateo, una conversión. Eso lo va a hacer en scanf. Ese 100 que nosotros escribimos y que está en memoria, lo tiene que convertir a un 100 para poder realizar la operación aritmética. ¿Sí? Después, con coma, le vamos a decir, ese entero que tú vas a leer, lo vas a guardar en una variable o en una dirección de memoria. ¿Sí? A es una variable, pero esa A tiene una dirección de memoria.
Y scanf necesita saber en qué dirección de memoria está. Sabemos que A es la variable. Para obtener la dirección de memoria de A, hay que ponerle ese AND, que está en el número 6 del teclado en español. Y ponemos el punto y coma al final. ¿Qué es lo que más o menos sucede internamente cuando capturamos datos? La memoria pues es una matriz de posiciones. Lo voy a dejar aquí como si fuera una fila. O si metemos ese 100, cada dígito ocupa en memoria una posición. Porque en memoria cada carácter es un byte. La mínima cantidad de un carácter, si lo vemos de esa manera, una posición de una dirección de memoria es un byte. Entonces imaginemos que esta es la dirección 1, 2, 3 de memoria. Entonces este 100, que lo vemos vacío en la memoria, estamos convertido en 1. Entonces, ¿qué va a hacer el scanf? Pues va a leer esto, va a decir, ok, tú me pediste un entero, te lo voy a leer, te lo voy a guardar en donde está. Aquí está, y aquí te voy a poner eso. ¿Ok? Entonces, cuando ponemos el ampersand, te está diciendo, ok, esta es la dirección de memoria, la dirección de memoria, convierte este string, pónmelo aquí para poder hacer una suma. El entero tiene de capacidad 4 espacios y siempre van a ser 4 espacios. Por eso podemos guardar mucha información en él. ¿Sí? No quiero meterme tanto esos detalles, porque eso ustedes van a ver en la arquitectura de computadoras y en la estructura de datos, más cómo realmente se guardan los datos. Pues para que se den una idea de por qué tenemos que convertir los datos que metemos desde el teclado. ¿Okay? Se capturan como dígitos o caracteres y hay que convertirlos a un entero para poder hacerlo sumar. No podemos sumar dos caracteres, no podemos sumar C y A, ¿no? Aunque sea 1 y 2 son caracteres, ¿no? ¿Qué necesitamos después? Capturar B. Pero antes de capturar, necesitamos decirle al usuario, que van a ser ustedes, esperamos que capturen. Entonces, un mensaje que diga, ingresa un entero para guardar en A. Entonces, antes del scanf, vamos a poner un print para indicarle al usuario que queremos que ingrese. Entonces, ingresa un número entero. Le ponemos 2 puntos y un espacio como para que no quede punto al momento de escribir, ¿no? Punto y coma. Entonces vamos a mostrar ese mensaje. Ya vimos que se imprime en la pantalla. Y el scanf lo que va a hacer es esperar que tecleemos algo y le demos enter. Si no le damos enter, va a estar el cursor, que es el que está parpadeando, esperando por datos. Hasta este punto pueden correrlo. Nos falta poner aquí el return 0 nada más. Poner return 0, punto y coma. Y lo vamos a correr para ir como visualizando qué es lo que va haciendo cada parte. Ya sabemos que se crean variables en memoria, ya sabemos que se imprime un mensaje y vamos a ver qué es lo que pasa aquí en este scanf. Entonces al correrlo me muestra el mensaje. Aquí la terminal tiene un problema y no me muestra el acento que tiene la U. Y si ven, ingresa un número entero, 2 puntos, hay un espacio y aquí está el cursor. Ese cursor es el scanf que está esperando a que metamos un entero. Entonces voy a escribir un entero, no sé, 80, y hasta que no le dé enter, el scan lee los datos, ¿no? Le voy a dar enter y termina el programa. ¿Qué pasó ahí? Escribió 80, le di enter, hizo 80, se guardó en la variable A. ¿Qué necesitamos? Leer B. Entonces, de nuevo, ingresa un número entero y el scanf va a leer un entero, pero ahora lo va a guardar en la variable B. Entonces, printf
ingresa un número entero. Y después del mensaje, leemos un entero y ahora lo vamos a guardar en nuestra otra variable. Y hasta ese punto tendríamos A y B capturados con dos enteros. Para no repetir el mensaje y que no se vea como sin sentido, voy a cambiar el mensaje y que diga ingresa un entero para A. O sea, ingresa un entero para B. Que sean diferentes los mensajes. Entonces, un scanf o una lectura es para leer y guardar en A y la otra es para guardar en B. No es necesario poner los saltos de línea, los espacios aquí. Entonces, yo lo que hago es como definirlo por bloques. Defino mis variables, mi mensaje de captura de datos, otro espacio, mi operación y mi resultado. ¿Okay? Ya tenemos A y B. ¿Qué tenemos que hacer? Pues calcular. A, C va a ser la suma de A más B. Igual ahí esos espacios pueden que estén de más, pero bien puede estar todo junto pegado. Y ya sabemos cómo imprimir C, que lo hicimos en el otro ejercicio. Va con un printf, la suma es un %i porque vamos a imprimir el valor de una variable. Lo voy a correr nada más para ver que no hay algún error y lo voy a probar. Entonces, 15, un 5, la suma nos debería de dar 20, ¿no? Y si lo volvemos a correr de nuevo con otros valores, 1 más 6, la suma es 7. Pruébenlo, hagan diferentes pruebas con diferentes valores, si hay errores o dudas. Bueno, quiero. Hagan un ejercicio, inténtenlo hacer ustedes solos para calcular el área del rectángulo. El área del rectángulo pasa por aquí. ¿Cuántas variables necesitamos? Al menos dos. Una para calcular la base, otra para calcular la altura
Y una tercera variable para guardar el resultado que se llame alias igual a base por altura. Las entradas, pedimos base, pedimos altura, calculamos el área y estamos siguiendo esta misma estructura secuencial. ¿Va? Ejercicio que sigue 4. Ejercicio 4. Crean un nuevo archivo, agreguen el include, creen su main, el main algoritmo para calcular el área de nuevo archivo. Ejercicio 04.
¿Cómo van? Dudas, preguntas. Voy a ir haciendo aquí, pues si sale una duda o pregunta. Y ahí medio creé como el esqueleto de lo que tentativamente podrían ir haciendo. Definir las variables. Entonces, base, altura y nuestra variable para el resultado que se va a llamar área. ¿Ok? Viene después capturar, pedirle base y altura al usuario o a la persona que va a estar ahí capturando esos datos. Entonces un printf, le voy a poner aquí, ingresa la base. Dos puntos, un espacio. Y vamos a capturar un entero, %i. Y ese entero se va a guardar en la dirección de memoria donde está definida la variable base. Otro mensaje para indicarle al usuario para que escriba la altura o teclee la altura. Entonces la altura se va a guardar, o más bien la altura es un entero y se va a guardar en la dirección de memoria de altura. A dirección de memoria me refiero a ponerle el ampersand y el nombre de la variable donde se va a guardar. ¿Ok? Ya tenemos hasta ese punto capturados base y altura. Ya podemos calcular el área que sería en realizar la operación. Entonces área es igual a base, el por es el símbolo estrella o el asterisco por la altura. Ya está realizada la operación y simplemente vamos a imprimir el área del rectángulo es %i, una variable que está guardada o el resultado en área. Voy a compilar y correrlo nada más para probar que el área de un triángulo de 5 por 10 debe ser 50. El área del rectángulo es 50. Y aparecen estos símbolos raros porque puse acentos. Ya después vamos a ver la manera de configurar la terminal para que nos muestre bien esos caracteres raros, incluido la N, ¿no? Dudas, preguntas, hasta aquí pruébenlo con diferentes valores. Y ahorita hacemos el cálculo del círculo utilizando flotantes para que vean el tipo decimal. Entonces, desde que pi es un flotante y le ponemos 3.1416 o 3.14, pues el resultado va a ser un decimal. ¿Dudas, preguntas? Continuamos con el siguiente ejercicio. Cálculo del área del círculo. Se va a hacer idéntico a este, nada más va a cambiar el tipo de datos. Es un cálculo donde pedimos únicamente el radio y el área es pi por radio al cuadrado. Entonces pi la vamos a definir
como una variable constante. Les voy a explicar más ese detalle. Entonces creemos ejercicio 5. Cero cinco punto C. Creamos nuestra plantilla, el include, con el stdio, el main y su return 0. Para calcular el área del círculo, pues nomás necesitamos saber el radio, ¿no? Entonces nuestra variable de entrada solamente va a ser una y va a ser flotante. Entonces flotante va a ser el radio que le vamos a pedir al usuario y el área también va a ser, o nuestra salida va a ser de tipo float o decimal si lo queremos por esa manera. Y antes del main vamos a crear una variable global. Las variables que estamos creando dentro del main son variables locales, es decir, únicamente en este contexto del main. Cuando están fuera del main, es decir, después del include, si lo vemos de esa manera, son variables globales, es decir, que desde otro lado podemos acceder al valor de esa variable. Nos vamos a definir con define, gatito define, una variable que se llame pi y va a tener este valor. Entonces, en nuestro contexto de nuestro programa, la variable pi va a tener este valor. Es decir, estamos creando una variable con ese valor y comúnmente con el define es constante, nunca va a cambiar. ¿Okay? Sin ningún tema, pero yo quiero ver ahorita cómo declarar variables fuera para usarlas de esta manera. Esta definición comúnmente, el define, lo voy a poner aquí como comentarios, se le conoce como una macro, que es una variable global, voy a poner global constante. Es decir, nunca cambia. Una variable constante le asignamos un valor y nunca va a cambiar. Estas son variables que pueden cambiar de valores. Por eso les asignamos valores. ¿Ven? Y si ven, la declaración de la variable es en mayúsculas. Comúnmente, las variables que son globales y nunca cambian, las definimos siempre como mayúsculas. Y nuestras variables locales, siempre con minúsculas, para poderlas distinguir. Todo lo que es minúscula es una variable, la podemos identificar rápidamente. Entonces ya son como estilos de programación. ¿Dudas, preguntas? Si no, continuamos con la implementación. Ya tenemos nuestras variables de entrada, que es una nada más, el radio, nuestra variable de salida y nuestra variable constante, que es pi. Sabemos que esa es el valor como que le podemos dar, que aunque sabemos que tiene demasiados decimales, la vamos a acotar a 4 decimales, ¿no? ¿Qué sigue? Pues pedir con un mensaje el valor de radio. Ingresa el radio del círculo. 2 puntos. Y ahora el scanf va a cambiar un poco. Si %i es para integers o enteros, entonces un %f va a ser para leer un flotante. ¿Dónde lo vamos a guardar? Pues en la dirección de memoria de nuestra variable radio. Entonces ahí le estamos diciendo al scanf, ¿sabes qué? Vas a esperar o el usuario va a ingresar un número
que va a tener decimales, es decir, 30.04. Entonces, eso es lo que va a hacer, es convertir a un número con decimales, no va a ser un entero. Ya teniendo el radio capturado, pues vamos a calcular el área del círculo, que es pi por radio por radio. Entonces aquí nuestra variable global que está fuera del main, que es pi, la tenemos representada. Que sigue mostrar la salida. El área del círculo es %F, porque área va a ser como resultado un flotante. ¿Dónde? ¿Qué línea? En el área. O sea, en pin F, de abajo, ese punto es la jefe área. Falta la I, ¿Un por ciento? entonces, en la parte de área, la variante área, está la I. Eso es importante. ¿A qué te refieres? Antes, ya, así como el radio que lleva la I en Ampersand. ¿Cuál I? ¿Sí me falta algo? ¿O ya. ¿Dónde? No, no, porque aquí scanf necesita el ampersand para saber en qué dirección de memoria guardar. Cuando tú vas a imprimir un dato, no necesitas obtener la dirección de memoria. Probémoslo, lo voy a probar. Voy a ingresar un 5.5 y al área del círculo es 95.033401. ¿Ok? El float por default me muestra esta cantidad de dígitos. Ahorita lo vamos a acotar a que nos muestre solamente 2 dígitos, para que no nos muestre tantos decimales. ¿Ok? Por default es la cantidad de decimales que siempre nos va a mostrar el flotante. Donde está la salida, que el área del círculo es %F, le vamos a poner %.2F. %.2 significa que el resultado del flotante lo acote a 2 decimales. .2. Entonces, si lo volvemos a ejecutar, 6.4, el resultado es un decimal, pero siempre va a estar acotado a 2 decimales. Si nomás quisieran un decimal, pues le ponen .1. Entonces, 34 punto, o sea, varios decimales, solamente un decimal, porque estamos diciendo, configurando la salida del flotante a un solo decimal. Dudas, preguntas. Hagan el área del triángulo. Hace cobertura sobre 2, que se nos va a dar como resultado un flotante. Y que ese flotante, ahí dentro les muestra 3 decimales. Entonces, sea .1, .3 flotante.
Es una escala en la luz, no pueden sacar a... Lo voy a ir haciendo. Ya, si surge alguna duda, me dicen. Sería ejercicio 06. Y los voy a definir como flotantes. Base y altura del triángulo. El área. Pedimos los datos. Los leemos, son flotantes, entonces es por ciento F. Guardamos en la dirección de memoria base. Ingresa la altura. Capturamos la altura con por ciento F porque la altura es un flotante.
Ya capturadas, el área es multiplicar base por altura, todo eso sobre 2. El área del triángulo es por ciento F con 3 decimales. Y me faltó haber colocado el return 0. Voy a compilarlo y correrlo por si hay algún error. Base 10 por 5 sobre 2, 25. Sale cerrado y me muestra los 3 decimales que son ceros. Se lo corremos con decimales, 5.2 por 10.4. Ahí están los 3 decimales siempre. Véanle si tienen dudas, preguntas o no les corre. Díganme. Vamos a hacer un break, 8:50, 9:15. Nos vemos aquí para continuar con la segunda parte, ¿va? Detengo la grabación.